Muy bien, ya estamos al aire, en vivo y en directo, 11 de la mañana con 32 minutos y vamos a hablar de un tema muy interesante y le vamos a dar la bienvenida de inmediato. Miren, se van a dar cuenta a Claudia Orellana, enfermera de nuestra Universidad Autónoma de Chile, Claudia Troncoso, tecnólogo médico de nuestra Universidad Claudia Peñailillo y Claudia Peñailillo, conductora. Más de Claudia hoy día. Y Natalia Claudia. Natalia Claudia. Tres Claudias en un set. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno. Oye, vamos a hablar de un tema que lo conversábamos justo antes de salir al aire, sobre el aumento de la sífilis en Chile. A mí me dicen sífilis y de verdad que yo me imagino la Edad Media, algo absolutamente erradicado de nuestras vidas, pero no es así. No, la sífilis forma parte de la historia del hombre, así como la viruela, claro, ¿ya? Como enfermedad de transmisión sexual. La sífilis, muy conocida como la enfermedad de los reyes, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente los reyes tenían una amplitud de mujeres, ¿cierto? De las cuales en ese tiempo no se sabía cuáles eran las que podían tener contagio o esta amplitud de programas y educación que tenemos desplegada en nuestro país, lo que no es así en todos los países. Por lo tanto, la susceptibilidad y el riesgo que corrían estas personas era mucho mayor. Por supuesto. ¿Qué es la sífilis en definitiva? Porque claro, la escuchamos y como que le damos al tiro una connotación, ¿cierto? Sí, connotación sexual. Transmisión sexual, que es peligrosa. Mira, ¿Qué es? Pero en concreto, ¿qué es? una infección bacteriana provocada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Esta bacteria le llamamos espiroqueta por sus características morfológicas y provoca una enfermedad que afecta de manera sistémica al cuerpo, parte con un cuadro agudo que es muy puntual, en la cual se genera una lesión en el sitio de entrada de la bacteria, principalmente en la región genital, y esta después puede avanzar a etapas como una sífilis secundaria, una sífilis de latencia que puede durar años y pueden pasar décadas hasta que se manifiesta una sífilis avanzada o terciaria. Como estamos viendo en pantalla, sería más o menos ese sería como en términos visuales cómo se ve una persona con sífilis, secundaria, ¿no? Pero aparte sí, de lo evidente, ¿qué más ocurre dentro del organismo de una persona que tiene sífilis? A ver, mira, se van a producir signos generalizados como fiebre, compromiso del estado general, malestar, pero no podemos olvidarnos de que la bacteria va a seguir generando daño de manera silenciosa hasta que se manifiesta a través de, puede ser una neurosífilis, alteraciones neurológicas, motoras, cognitivas, demencia. Llega al cerebro el tema además. Puede generar alteraciones cardiovasculares provocando un aneurisma aórtico, por ejemplo, a nivel cardíaco, o puede generar también lo que se llaman el goma sifilítico, que son nódulos que se pueden presentar a nivel cutáneo o de otros órganos. Ahora, es importante destacar que existe tratamiento para la sífilis, pero el desarrollar una sífilis aumenta de 3 hasta 5 veces el riesgo de contraer VIH, una infección de transmisión sexual que no tiene cura, tiene un tratamiento que debe ser de por vida. Entonces, con la triterapia, ¿no? Claro, y si la suspendemos, el paciente se descompensa y puede llegar a estados terminales. Entonces, ahí cobra mucho más relevancia. A veces se le ha como aminorado un poco la importancia porque el tratamiento responde bien al antibiótico para la sífilis. Pero las ITS por lo general favorecen otras infecciones de transmisión sexual y puede, por ejemplo, generar o favorecer una gonorrea. La gonorrea puede causar esterilidad si no se trata a tiempo, aparte de disfunción sexual y otros, inflamatoria pélvica, enfermedad inflamatoria pélvica y el desarrollo de VIH, que también es un caso importante. Sí, quiero aportar algo porque con la tocaya, con Claudia, trabajamos en un proyecto de vinculación con el medio que tiene que ver con VIH y en esta ocasión para el año 2023 con sífilis.
que va acompañado de todas las otras ITS, porque hoy día salta sífilis, no obstante tenemos la gonorrea, hoy día el aumento de gonorrea faríngea, ya de gonorrea ocular, o sea, de las cándidas, todo lo que son los hongos, son diferentes, más de 140 microorganismos los cuales podemos transmitirnos por vía sexual. Y eso quiere decir también, como lo decía la doctora acá, es que con tanto, vamos a decir, roce, ¿ya? La utilización frecuente de la mucosa la predispone a ser más sensible a otro tipo de infección. Y en este proyecto que nosotros también queremos hoy día trabajar, que estamos a través de la carrera de enfermería, pero también dentro de la investigación, poder ser un canal para que nuestra comunidad universitaria pueda hacernos las consultas y también derivar a donde corresponda para detectarlo a tiempo. Ahora, un hombre con sífilis puede ser, una de las consecuencias podría ser la infertilidad. Lo que pasa es que yo, además, aportar lo que dice la doctora, porque bueno, ella de profesión tecnólogo médico, así que digamos tiene mucha más especificidad en cuanto a los tratamientos antibióticos y también los exámenes de laboratorio, pero recordemos que finalmente esto es una bacteria. Que le digo espiroqueta porque es muy coqueta, parece como es como en espiral, y además se moviliza, y siendo una bacteria va a tener las mismas características de reproducción que una bacteria neumocócica, que una bacteria que va a lo mejor también a tener exposición frecuente a antibiótico, que va a tener una resistencia antibiótica y que va en el fondo a evolucionar en el tiempo a estas máculas que ustedes vieron ahí, a las máculas papilares que aparecen en las manos. Bueno, desde el punto de vista histológico, disculpa, los tejidos se dañan, ¿ya? Se produce inflamación, esa inflamación favorece la colonización por otros microorganismos, pero a su vez la reparación de esos tejidos muchas veces es de manera exacerbada y se reparan con tejidos que se vuelven fibrosos y se vuelven disfuncionales. Y eso puede conducir a lo que es esterilidad, algo que ocurre muy frecuente y actualmente, como la población ha postergado la maternidad, ahora ya después de los 30 años, incluso sobre los 35, cuando ellos quieren llegar a tener familia, se encuentran con que tienen estos problemas y ya no pueden fecundar. Y ahí acuden y ya se vuelve un poco más difícil porque el tramo para ya tener familia se acorta. Entonces, y esas son muchas veces consecuencias del proceso inflamatorio que estas bacterias producen. Hoy día preocupa, y por qué estamos retomando las conversaciones con respecto a la sífilis, es porque hoy precisamente en Chile la enfermedad de transmisión sexual predominante en nuestro país, con más de 35.000 infectados desde el año 2017, es la sífilis. Superó la gonorrea, superó al VIH. Sí. Entonces, y además, como bien nos están explicando aquí la enfermera y tecnóloga médica expertas en la materia, es que al contraer sífilis uno queda predispuesto a contraer otras enfermedades, ¿cierto? Eso es lo que estoy entendiendo. El VIH, también la gonorrea, uno queda susceptible, digamos, al contagio de este otro tipo de enfermedades. Más de 35.000 personas hoy padecen de sífilis en Chile. Eso es un número altísimo, porque además hemos visto, hay que decirlo, pocas campañas, digamos, que vayan directo al mensaje donde se explique lo que significa contagiarse de esto. Porque en el fondo es abrirle una ventana grande, un ventanal a otras enfermedades. Eso yo creo que por ahí deberíamos dejar eso claro. Y lo otro, si pudiera explicarnos las distintas fases del contagio, porque supongamos una persona que tuvo un contacto sexual hace 3 días, por ejemplo, sin haber tenido protección, y precisamente la otra persona estaba contagiada de sífilis. ¿Cómo vienen los días siguientes con respecto a eso? No sé cuál de los dos me puede ayudar con eso. Sabes que es un tema, estábamos conversando, sí, porque es algo que nos fascina, y por la beta salubrista que tenemos, yo creo que esto va a ser para hablar de sífilis, pero hay que nos inviten nuevamente a hablar de todo la otra virus papiloma humano, tenemos la cándida, bueno, también la gonorrea. Y partiendo por lo que tú mencionas, para darle la palabra a la doctora, es que cuando tú hablas de sífilis y esos 35.000 casos que
porque son de notificación obligatoria. Pero ¿cuántos no se han detectado? ¿Cuántos no se han hecho el examen? ¿Cuántos no han sido filtrados para gonorrea o para otras enfermedades de transmisión sexual? ¿Y cuál es el examen, perdón, así como para el CIA, el test de ELISA, para saber si tengo sífilis? ¿Cuál es? También existe uno Es un test sanguíneo, el RPR o BRL, que está al alcance, y actualmente existen test rápidos que permiten también hacer el examen en más corto tiempo. Una muestra de sangre que es de bajo costo, y eso es suficiente como para poder hacer un diagnóstico que después ya se tiene que hacer algo más confirmatorio. Ahora, importante lo que dice aquí la enfermera. Sabemos de 35.000 casos, pero esa es la punta del iceberg, porque esos son los casos que se han detectado a nivel ministerial y se han notificado. Pero ¿cuánta es la población que aún no está detectada? Eso es importante, ¿ya? Porque cada persona puede contagiar. Se estima que más o menos en el primer contacto sexual hay un 30% de probabilidades de adquirir la infección, ¿ya? Y no sé si tienes algo que agregar a ese aspecto o avanzamos a la sintomatología. A la sintomatología, para que quede clara las etapas. La primera etapa, son 4 etapas. La etapa primaria, secundaria, el periodo de latencia y la terciaria. Tiene una particularidad. Puede manifestarse cada una de ellas o algunas de ellas pasar desapercibidas y no darnos cuenta. Puede ser muy corto, por ejemplo, 6 meses a 2 años, o puede ser muy largo y extenderse por décadas. Muchas veces las personas se infectan en la edad joven y se detectan 20, 30 años después. ¿Ya? Cuando ya está el deterioro neurológico, un deterioro ya importante a nivel cardiovascular o de otro tipo. Y ahí se enteran que era por sífilis. Ahora, la etapa primaria se manifiesta por una lesión en el sitio de entrada que se llama el chancro epitelítico. Se forma una úlcera en el tejido cutáneo. Esta úlcera tiene la particularidad que no duele. Disculpe, ¿ya? ¿Estamos hablando de la zona genital tanto de hombre como mujer? Sí, y puede ser en otras partes, puede ser en cualquier parte de ingreso de la bacteria. Por ejemplo, el sexo oral pudiera ser en la cavidad oral. Puede ser en el recto, puede ser en la región perianal, en genitales externos o internos. En la mujer a veces es preocupante porque esta lesión puede ser intravaginal, y como no duele ni se manifiesta, y además sana de manera espontánea, puede permanecer por un par de días hasta unas 2 o 3 semanas, es relativo, y va a mejorar de manera como natural. Sin embargo, la bacteria se sigue diseminando y ahí se disemina el cuerpo y pasa a la sífilis terciaria, en la cual van a estar las manifestaciones cutáneas de la imagen que ustedes mostraron. ¿Ya? Esa tiene una particularidad, que uno puede confundirlo con una alergia, un rash cutáneo por otra causa, medicamentosa, alimentaria o una peste, pero compromete la palma y la planta de los pies. Siempre y eso es así. Sí, la hace diferente. Esa es la etapa terciaria. Eso es como clave, ¿ya? Es un punto que es distinta a otras patologías cutáneas. Perfecto. Entonces, pero también sucede lo mismo. Estas lesiones no son indoloras, no son pruriginosas, son más bien estéticas. Me parecen, pero son generalizadas. Parte de las extremidades, pero también pueden comprometer todo el cuerpo. Pero lo mismo, pueden permanecer un tiempo de días o un par de semanas y después declina. Y ahí pudiera suceder que uno, y en esa etapa se puede acompañar de síntomas generalizados, fiebre, decaimiento, que uno dice, fue, no sé, una alergia, me dio una peste, y después declina, me mejoré, pero no consulta. ¿Ya? Es muy común, por ejemplo, la lesión cutánea, en el caso del varón, puede que se asuste, pero lo puede confundir con una espinilla. Claro que sí. ¿Ya? Una espinilla que se infectó, que después sanó espontáneo. Cuando estamos en la sífilis secundaria, esta declina y podemos pasar a ese estado de latencia, que como les digo, puede durar 1 año, 2 años, hasta décadas. Y ahí comienza un deterioro lento pero progresivo de los órganos afectados: el cerebro, sistema nervioso,
sistema cardiovascular, corazón, huesos. ¿Ya? Ahora, donde también cobra mucha relevancia esto es en la que la sífilis puede ser contagiosa en todas sus etapas. Así es eso. ¿Ya? Y en cualquiera de las etapas uno se va a infectar. Ahora, las lesiones cutáneas o el chancro sifilítico de la sífilis primaria tiene una alta carga bacteriana en esa lesión. Y el problema está cuando está en zonas que no se perciben mucho. Entonces pasan desapercibidas. Cuando son ya más visibles, tal vez las personas toman un poco más de precauciones y resguardos para que eso no ocurra. Entonces, dicho todo aquello, volvemos a un punto importante y es la educación sexual. Y esto, ¿cierto? Tal como dice ahí en pantalla, son consecuencias de una nula educación sexual. Recuerdo que, por lo general, no sé, cuando yo iba en el periodo de colegio, universidad, te hablaban del condón, del preservativo, básicamente como para no quedar embarazada. Y yo creo de verdad que hoy en día muchos y muchas aún lo toman como el objetivo número uno, usar preservativo para no quedar embarazada, siendo que evita todo esto que estamos hablando. Es interesante también, por ejemplo, yo imagínate, a mis 47 años me entero que la sífilis, uno de los temas es palma de mano, palma de pie. Son temas que hay que poner en la palestra. Hay que educarlo, difundirlo, para que la gente obviamente lo sepa. Y así como uno de vez en cuando es responsable, se hace la mamografía, se hace un test de lisa para saber, ¿cierto?, si uno tiene VIH, también debiéramos empezar a hacernos el test que se llama el RTR o el test rápido, que ahora está también disponible. Para saberlo, porque en definitiva, ¿cierto?, si tienes una vida sexual, no sé, quizás a los 25 no tenías la conciencia del preservativo, pasaron 20 años y puede que estés con eso en tu cuerpo y no tienes idea. Yo creo que lo que tú planteas es parte de lo que llamamos sexualidad responsable. Claro. Desde el minuto en que una persona decide iniciar su vida sexual, debe llevar una sexualidad responsable. Y eso pasa por el uso de medidas protectoras, el preservativo, ¿ya? Y para todos los tipos de relaciones sexuales, en el sexo oral, en todas las relaciones sexuales, porque, como les decía, esta lesión puede ingresar al cuerpo por cualquiera de los sitios donde ha habido contacto con la bacteria. Es ¿ya? una bacteria, no es un virus. No. Cuesta más sacarlo del cuerpo una vez que esté detectado. ¿Cómo funciona el tema de ya el ataque médico una vez que se detectó la enfermedad? ¿Es más difícil, es más fácil, se convive con él toda la vida? Agregar a la pregunta anterior también, porque finalmente es tratado con antibiótico, que también es otra discusión que teníamos aquí con la doctora previo a ingresar acá, sino que en la pregunta, ¿es una nula educación sexual? También discutíamos que no es que sea nula, sino que no es pertinente. Ya. Porque si estamos hablando del uso del preservativo, ya, y también diciendo que a lo mejor estamos en una franja horaria, para no asustar a las personas, debemos ser francos en lo que cuando estamos hablando de sexualidad en general, a una sexualidad responsable, porque coloque el preservativo, pero ¿cómo se coloca? ¿Cómo se abre? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los largos, anchos? ¿Ya? ¿Qué pasa en el momento íntimo en el cual estamos utilizando? Porque es fácil decir utilice el preservativo. Por lo tanto, también sería interesante que pudiésemos hablar de forma pertinente por grupos etarios que también requieren de otro tipo, digamos, de información, porque sabemos ya que incluso la franja de personas mayores o antes adultos mayores también ha aumentado con esta enfermedad y VIH. Pocos programas que se han atrevido, porque a hacerlo de manera seria, ¿cierto?, de saber colocar un preservativo cuando tú lo haces con un afán educativo, ¿cierto?, y no burdo ni chiste. Pero algunos programas que lo han hecho muy bien han tenido problemas. Entonces a mí me parece tan descabellado que no mostremos eso, pero preferimos que se nos muera gente, pero no mostremos. Puedo hacer un comentario que fundamenta específicamente lo que tú has dicho. Nosotros como carrera de enfermería hemos ido a muchos colegios y es una demanda muy sentida de parte de los mismos estudiantes.
Cuando plantean las temáticas a conversar son de salud sexual y reproductiva, pero también de métodos anticonceptivos, de prácticas sexuales riesgosas. Y cuando colocamos esto en la palestra, recorta o el director o el sostenedor o también los mismos apoderados, porque abrimos una beta allí para los estudiantes como incitándolos a. Pero por otro lado tenemos todas estas canciones que también nos reíamos, ¿no es cierto? Que te voy a hacer saltar como popcorn. Sí. Decía aquí la doctora, estábamos conversando que por otro lado, ¿qué mensaje estamos recibiendo desde otros canales para nuestra población, para nuestros jóvenes? En términos de, ustedes se refieren a la música actual, que está súper sexualizada, ¿cierto? Y que es súper, y que nadie le dice nada, que no se puede escuchar. Me imagino al meme de la mamá que dice, educación sexual no, pero escuchar a facturando, salpicando. Ahora, yo creo que la educación primero debe bajarle el morbo a lo que es la sexualidad, tomarlo como una condición biológica con la que nacemos. Y exactamente, o sea, el ser humano se va a reproducir, o si no nos extinguimos como especie, partiendo por ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? Que nosotros tenemos raciocinio. Y ese es el raciocinio que tenemos que ocupar a favor en los programas educativos. No porque yo a usted le enseñe a usar un preservativo, usted va a abusar de estas conductas. Al contrario, sea más cuidadoso, aprenda de los riesgos, del tema moral, hay un montón de elementos que uno puede involucrar, pero hablándolo de manera franca. Ya, de manera correcta, sí, retirar el morbo. Lo que yo les había planteado lo de virus y bacterias, que podíamos dejarlo para después, pero me saltó otra duda antes. Hablamos de preservativos, conocemos los condones, ¿cierto?, que son de uso masculino, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los preservativos femeninos? ¿Igual sirven para prevenir con respecto a la sífilis, a la gonorrea, se utilizan menos, pero sí, ya son de utilidad y también son, digamos, herramientas de barrera que se llaman en salud, que permiten bloquear la llegada de el contacto de las secreciones con las mujeres para evitar la infección. Claro. Un día pudiésemos traer y mostrarlos porque también tiene que ver con la práctica y el uso, ¿ya? Porque tiene otro mecanismo ya que utiliza también el cubrir toda la parte de los genitales, además de lo que es cierto la vagina. Me estaba acordando que nosotros en la DAE tenemos un repositorio de preservativos para nuestros estudiantes. Ay, qué bueno. Sería bueno que también, porque fue una gestión que hicimos con la mesa de VIH y otras ITS, y estamos siempre reponiendo en la DAE este repositorio de preservativos para nuestra... Qué bueno eso. Sí, para nuestra población universitaria. Preocupa un poco, porque siempre hemos visto de este tipo de enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Todos los mensajes cuando llegan a ver apuntan como a determinado segmento etario, ¿cierto? Los jóvenes, los adolescentes, en tema de formación, pero ya se supone que el adulto ya sabe y se supone que el adulto mayor sabe más, pero estamos viendo que el día de hoy hay adultos mayores, abuelitos y abuelitas que padecen sífilis. ¿Qué pasó ahí? No hubo VIH. A ver, ustedes pensan, ya hemos conversado que los programas de educación se centran mucho en la biología. ¿Ya? Los ciclos ovulatorios, cómo ocurre la espermatogénesis, en una mirada muy biológica. Y falta una mirada que tenga más relación con las conductas, con las medidas preventivas, ¿ya? Con los riesgos. Y estas poblaciones de más adultos vienen con esa debilidad. Y fue también un tema de discusión que hemos tenido ahora que estamos generando este tipo de proyectos dentro de la universidad, de cómo abordamos a estos grupos, porque uno dice, ya, voy a ir a los colegios y voy a abordar a los niños en educación media, cuando van a iniciar su vida, o antes de que inicie la vida sexual, pero se nos queda un grupo que ya tiene algunas malas prácticas sexuales que favorecen este tipo de transmisión. Y que no tuvieron 35, 25, 35. Hay que empezar a intervenir también esos grupos. ¿Ya? Yo estuve leyendo un reportaje del doctor Afani, que es el encargado de ITS de la Universidad de Chile, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y él mencionaba, es necesario ir a los centros donde se reúnen estas personas. Por ejemplo, hacerte diagnóstico en las discotecas,
entregar preservativos y educar a las personas en los grupos donde están o los lugares de trabajo. ¿Ya? Dar espacios para informar a la población y darles también no solo la información, sino herramientas de cómo ellos pueden mejorar este tema de sexualidad responsable. Y por último, yo se lo había planteado hace un ratito, bacteria o virus, es más difícil, nos decía antibióticos, pero eso logra erradicar de cuajo completamente la sífilis de esa bacteria que bueno, la bacteria responde muy bien al tratamiento con antibióticos, que es digamos un tratamiento alcanzable en costo, es efectivo. Pero nosotros pensamos que eso también, y hemos escuchado que muchos jóvenes que reciben educación sexual le pierden la percepción, incluso el VIH, porque hay tratamiento. El VIH tiene tratamiento, pero no cura. No. La sífilis tiene tratamiento y cura, ¿ya? Y otras ITS igual. Pero, por ejemplo, una mujer embarazada que se infecta de sífilis va a tener un hijo que o puede perderlo durante el embarazo, claro. Puede ser un mortinato, es decir, un bebé que nace muerto, o puede nacer con cualquiera de las fases de la sífilis, incluida ya los cuadros de problemas degenerativos, ceguera, sordera, alteraciones cognitivas o motoras. Y ahí, aunque a la madre le hayamos tratado, el bebé nace secuelado, con secuelas que muchas veces serán para toda la vida. Por eso es importante saber que al detectarlo hay tratamiento, pero tampoco se tiene que actuar con la responsabilidad. Claro. 30 segunditos que estamos ya en el tiempo. Sí. Entonces no podemos bajar el perfil del tema. Y agregar finalmente que las mujeres en general somos pesquisadas a la hora de nuestros embarazos o tratamientos anticonceptivos. Y hay una gran población de varones que hoy día por ningún motivo llegan a los centros de salud y que están allí, ¿cierto?, diseminando las enfermedades. Y solamente le hacen los exámenes si es que se llegan a operar. Claro. Y de hecho, actualmente la relación de sífilis hombre y mujer es de 1.8, es decir, 18 varones por 10 mujeres, para hacernos una idea. Claro. Es casi el doble la infección en varones que en mujeres. ¿Ya? Muchas gracias a ambas. Temas importantísimos. Yo creo que tenemos que seguir obviamente abordando estos temas y otros para que la gente se pueda educar y de pronto despertar de ese si no pasa nada. No, puede pasar y muchísimo. Que estén muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pausita y volvemos.